Bueno, yo cuando hablo de mi carrera profesional siempre suelo decir que es un viaje en el que he tenido mucha suerte y también me ha gustado mucho la definición que hizo Séneca, el filósofo griego, diciendo que la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, ¿no? Y para entender un poco esto, siempre me suelo remontar a que mi carrera profesional no solo empieza cuando empecé a trabajar, sino quizás un poquito antes, cuando siendo joven me dieron una beca para ir a estudiar en Estados Unidos y me acuerdo que en aquella época cuando se lo dije a mis amigos dijeron, pero ¿para qué te vas a Estados Unidos? Con lo bien que se vive en España, en esta edad y tal, ¿no? Un poquito más adelante, ¿no? Conseguí que estando en la universidad me contratara Siemens, la multinacional alemana de ingeniería. En mitad de carrera me contrató para un programa de rotación en el que tenía que ir aprendiendo todos los elementos de la cadena de valor del negocio y todos los departamentos, a la vez que acababa los últimos 2 años de la carrera, ¿no? Y esos mismos amigos que me dijeron, no, tú es que has tenido mucha suerte, ¿no? Y esos son los mismos que me decían que por qué me iba a Estados Unidos, ¿no? Entonces es esto de tomar decisiones que la gente no entiende en su momento, pero que te preparan para una oportunidad del futuro, ¿no? Estuve trabajando en España después de ese programa rotacional. En principio tenía que haber acabado en el mundo financiero, que es lo que yo estaba estudiando, en economía, pero por razones desconocidas acabé en recursos humanos, lo cual no era muy exciting en esos años. El tema de los recursos humanos ha cambiado mucho la película, tengo que decir. Y estuve trabajando en diferentes puestos de recursos humanos en España hasta que a principios del año 2000, a finales de 2001, me ofrecieron ir a Grecia a dirigir el departamento de recursos humanos de Grecia, ¿no? Y un poco la misma historia, ¿no? Pues todo el mundo me decía, ¿para qué te vas a Grecia? Si España es un país más grande en el mundo Siemens, ya tenía un puesto importante y demás, ¿no? Y yo creía que era importante por la experiencia internacional que supondría, sobre todo en el tema de los recursos humanos, que suele verse como un tema muy local, el tener una experiencia internacional sería fascinante, ¿no? Era también una época fascinante para Siemens, porque si os acordáis, los Juegos Olímpicos se los concedieron a Grecia, era un país muy pequeño del que no se tenía mucha credibilidad que pudiera organizar un evento tan grande y sobre todo eran los primeros Juegos Olímpicos después de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Entonces, pues había que poner mucha carne en el asador, sobre todo en Siemens, que habíamos conseguido muchos proyectos en el mundo de la energía, en el tema de las infraestructuras, la electromedicina, en los hospitales y los sistemas de seguridad de los Juegos Olímpicos. Entonces tuve que ir allí, fue un trabajo increíble lo que hicimos ahí. Y de allí me llamaron para la casa matriz para incorporarme al primer departamento internacional de recursos humanos basado en Múnich, en Alemania. Otra experiencia fantástica porque tuve la oportunidad de desarrollar una serie de proyectos globales. Me permitió ver el mundo desde arriba, ¿no? La complejidad y la diversidad del mundo. Cómo hacer cosas que funcionen en todo el mundo es tan complicado. También me permitió hacer una red dentro de Siemens, tanto a nivel directivo como a todos los niveles profesionales, que luego ha sido un tesoro para mi vida profesional y para conseguir hacer cosas, ¿no? Sobre todo porque un factor muy importante que fue aprender la cultura corporativa de la compañía y el elemento de confianza, ¿no? Y cuando estableces vínculos y trabajas codo con personas en los distintos departamentos de la compañía, pues eso te favorece que luego estés donde estés en la compañía, consigues hacer muchas cosas por ese factor de confianza, ¿no? Pasa el tiempo y en el 2008 fue cuando la compañía decide regionalizar las funciones centrales y administrativas y entonces me dan la oportunidad de organizar toda la región de lo que se llamaba el sureste de Europa, que incluía Bélgica, Francia, Portugal, España, Italia y Grecia. Tuve la suerte además de que ese trabajo se podía hacer desde España porque el CEO de la región estaba en España, con lo cual volví. También tuve el aprendizaje difícil de lo que es volver a tu propio país después de haber estado viviendo casi 10 años fuera, porque idealizamos también nuestro país cuando estamos fuera y luego cuando vuelves de repente te confrontas con cosas que tu cerebro había aparcado seguramente, ¿no? Y bueno, te tardas por lo menos 6 meses en adaptarte de nuevo a vivir en tu propio país. Pero bueno, también me ha servido mucho para aconsejar y hacer coaching a muchos expatriados cuando tienen que enfrentarse al proceso de volver a España. Un año después surge la oportunidad del puesto de la dirección de todos los recursos humanos de Siemens en Asia, basado en Singapur, y me lo dan. Tuve la suerte que me lo dieron. Volviendo a lo mismo que decíamos de la suerte y la oportunidad, quizás es también porque esas decisiones que había tomado de haber sido internacional en Grecia, de haber participado en proyectos globales, tener visibilidad, hace que fuera la persona con más tics para ese puesto. Formaba parte del Comité de Dirección Mundial de Recursos Humanos de Siemens, siendo muy joven también. Aquí eran unas operaciones muy grandes. Siemens en Asia tenía en aquella época del 2010, cuando llega a Singapur,
alrededor de 80.000 personas, y a los pocos años, a los 3 o 4 años, se me ofrece dirigir a nivel mundial la función de Talent Acquisition de Siemens, y además me permite continuar en Singapur con la intención, la dirección que tiene la compañía de cada vez más internacionalizarse, ¿no? Y eso da pie a que 6 años más tarde, en 2021, Google me llama y me dice que hay un puesto en Asia que es muy interesante y que quieren que soy la persona más adecuada. Un tema muy difícil porque después de 34 años en una compañía donde conoces a todo el mundo, donde conoces los procesos, cambiar pues es algo que no te lo planteas mucho, pero lógicamente Google es Google y no le puedes decir que no. O por lo menos yo pensé, si me jubilo, ¿cómo voy a jubilarme algún día pensando que le dije no a Google? Sobre todo teniendo en cuenta que en el tema del que yo era responsable, el Talent Acquisition, Google es una referencia mundial, ¿no? Así que, bueno, pues acepté la propuesta y desde entonces estoy aquí en Google. Primero, lo que es la responsabilidad en sí, ¿no? Que es liderar todos los equipos y las estrategias de adquisición del talento en Asia, ¿no? Y entendiendo Asia desde la India hacia el este, incluyendo China, y desde el norte, Japón, Corea, hasta el sur con Australia, ¿no? Para atraer, seleccionar y contratar a todos los niveles, tanto becarios, universitarios, profesionales y altos directivos, dada la complejidad por una parte, la diversidad cultural que hay en Asia. Uno de los disclaimers que yo suelo hacer cuando hablo de Asia es que nada que digamos de Asia aplica a toda Asia, porque es tan diverso en cuanto a culturas, etnias, sistemas políticos, económicos, que no se puede hablar de Asia como tal. Y luego, por otra parte, la complejidad que tenemos en Google de muchísimas tecnologías, muchísimas necesidades diferentes de tecnologías y de mercados. Y luego la complejidad que tiene el que Asia se está convirtiendo en un papel fundamental para Google, tanto desde la perspectiva de lo que es el crecimiento del negocio de Google en Asia, como también la cada vez más importante impacto que está teniendo Asia en el resto del mundo, ¿no? Estamos empezando a ver que muchas de las tecnologías y de las tendencias empiezan a surgir aquí, ¿no? Entonces esto hace que Asia se convierta en un foco de atención muy importante para las tecnológicas, ¿no? En Google el talento es clave para el éxito del trabajo y eso hace que la adquisición del talento en Asia es un tema muy importante para los directores de negocio, ¿no? Esto hace que el trabajo sea muy exigente, sea muy duro, pero también yo creo que a la vez es muy gratificante, ¿no? Es estar en Google hoy en día. Estamos en el medio, aquí en Google decimos que no es que estemos en una época de transformación por la inteligencia artificial, ¿no? Estamos diciendo que la inteligencia artificial va a facilitar un cambio de era. Entonces, estar en Google, siendo que es una compañía líder, pionera en el desarrollo de la inteligencia artificial y tener que buscar al talento que va a hacer esto posible, bueno, pues es muy, muy gratificante, es emocionante, es algo maravilloso, ¿no? Y luego, por otra parte, también en mi trabajo es fascinante pues el ver cómo cuando contratas a gente fantástica, también el impacto que esto tiene tanto en sus vidas como en las vidas y en su entorno familiar, ¿no? O sea que yo creo que es un trabajo fascinante, ¿no? Sí, bueno, esto es una iniciativa que empezamos hace unos 4 o 5 años. La idea era primero crear comunidad, es decir, en mi experiencia, uno de los aprendizajes que he tenido de trabajar en el mundo anglosajón y también en el centro de Europa es el valor de la comunidad y del asociacionismo y el ayudarse unos a otros, ¿no? Entonces, estando aquí en Singapur y también en mi experiencia que tuve en Grecia, en Alemania, conectar a los españoles que vivíamos en esas ciudades tenía mucho valor. Entonces decidimos crear la Asociación Española como una forma de juntar a la comunidad, fomentarla, no solo a los españoles, sino también a los amigos de la cultura española, a través de actividades, eventos sociales, deportivos, culturales y también incluso profesionales, ¿no? Ha sido la forma en la que hemos conseguido que muchos de los españoles que estamos trabajando, no solo en empresas españolas, sino en multinacionales, pues nos juntamos a tratar temas de actualidad, nos conocemos y ampliamos nuestra network. Hay que decir que sirve como plataforma también para que cada español que llega a Singapur rápidamente se puede integrar en el país. Es un país que está muy lejos de España y la asociación actúa un poco como la familia española
fuera de España, ¿no? Yo estoy muy orgulloso del trabajo que hacen, es un trabajo que hacen un montón de voluntarios altruistamente, sin cobrar nada, generando todas estas actividades y el feedback que tenemos es fabuloso. Yo, por otra parte, también tengo que reconocer que aunque es muchísimo trabajo, pero este voluntariado, que es como me lo tomo yo para ayudar a la gente de forma altruista, también es muy gratificante. Es decir, suelo intentar convencer a mucha gente que lo pruebe y que le dedique una parte de su tiempo a ayudar a otros, ¿no? Y en el fondo, pues estas actividades, por ejemplo, profesionales que hacemos, pues es en pequeña escala, también un poco los valores que compartís en Conexión España, ¿no? Bueno, pues yo diría, por una parte, la adaptabilidad y la flexibilidad. Es decir, los españoles, los directivos españoles con los que yo he tenido la oportunidad de conectar, suelen demostrar esa capacidad para adaptarse a diferentes cambios, ¿no? Es decir, estamos viviendo una época en los negocios y en la vida en la que cada vez hay más cambios y más rápidos. Y yo creo que los españoles somos muy buenos adaptándonos a todos esos cambios flexiblemente y con una muy buena actitud. Eso yo creo que tiene muchísimo valor en el mundo actual que estamos viviendo y sobre todo en los espacios internacionales como Asia, ¿no? El otro factor que yo veo muy diferenciador son las relaciones interpersonales. Los directivos españoles suelen priorizar las relaciones humanas, combinando la orientación a resultados por una parte con una empatía, ¿no? hacia las personas, tanto de tu equipo como compañeros, clientes. Y yo creo que esto es muy fuerte dentro de nuestra cultura, ¿no? De esos aspectos sociales y de relacionales que yo creo que tiene mucho valor. Y además estoy viendo y tengo muchísimas anécdotas de gente que, tanto en Grecia como en Alemania, como aquí en Asia, que cuando saben, pues eres español, y dice, pues yo tuve un jefe español y suelen hablar siempre maravillas de lo fácil y bueno que era trabajar con un jefe español, lo cual también nos llena de orgullo, ¿no? Y luego hay otra cosa que también es una característica, yo creo, muy española, que yo creo que es la creatividad y capacidad para resolver problemas, ¿no? Yo creo que somos muy buenos a cuando surge un problema no quedarnos ahí atascados o esperando cómo sigue el proceso y tal, sino saltar rápidamente a solucionarlo, ¿no? Y yo creo que eso en el mundo actual también se valora mucho, ¿no? Y bueno, tenemos una gran capacidad de trabajo, yo creo, los españoles en general, y encima le ponemos mucha pasión y entusiasmo, ¿no? Que conexiona también muy bien con el estilo de liderazgo ese que comentaba anteriormente. Bueno, quizás primero hay que intentar entender el país. Singapur es un país muy pequeño, 5 millones de habitantes, de los cuales 1 millón es prácticamente talento extranjero. Es un país que cuando se independizó de Malasia era de los últimos, los más pobres que había en el mundo, y en 50 años han sido capaces de convertirse en el top 4 mundial en cuanto a renta per cápita. Un país que no tiene ningún recurso natural y decidieron establecer una estrategia precisamente de cómo utilizar el capital humano para desarrollarse tanto económicamente como socialmente, ¿no? Y esto es muy importante porque el capital humano ha sido clave en este desarrollo. Venir a trabajar a Singapur es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil porque obtener un permiso de trabajo requiere que tengas un perfil, unos skills o estés en un sector que encaje en la agenda estratégica de desarrollo del país, ¿no? Entonces, los españoles directivos que se encuentran aquí suelen ser gente top, gente muy buena en su campo, y no solo hay gente en el mundo empresarial, en empresas españolas o en empresas extranjeras, como es mi caso, hay gente top en el mundo de la ciencia, de la medicina, de la educación, etc. Buscan a los mejores por todos los lados. La contribución de los directivos españoles, pues yo creo que hay dos partes, ¿no? Una parte es lo que hablamos antes de esos skills diferenciadores, porque el liderazgo es uno de los aspectos donde ha puesto mucho énfasis. La otra parte está en skills que como país tenemos, ¿no? Por ejemplo,
Aquí hay algunas empresas de ingeniería españolas donde están haciendo grandes proyectos. También España ha desarrollado en el sector ferroviario en los últimos 20, 30 años unos skills buenísimos con gente distinto en el ecosistema ferroviario y hay bastantes profesionales españoles trabajando en el desarrollo del sistema de metro en Singapur. Y luego también el ecosistema de Singapur hace que nos inviten a participar en los órganos y organizaciones que diseñan la estrategia y la economía del país. Entonces es muy normal encontrarte que estos españoles que estamos aquí participamos activamente en esos órganos, en esos proyectos, en esas reuniones donde se deciden y se conforma la estrategia política y económica del país, ¿no? Yo, sin ir más lejos, estos 15 años he tenido la suerte de que me han invitado a participar en el proyecto de cómo debería ser el futuro de la educación en el país, o cuáles son los skills que deberíamos de invertir, o cómo tenemos que desarrollar la función de recursos humanos en el país, etcétera, ¿no? Todo tipo de iniciativas del ecosistema del gobierno y demás, ¿no? Yo diría que realmente se embarquen en una experiencia internacional. Yo creo que aprovechen al máximo las oportunidades que ofrece la globalización. Sí que creo que vamos un poquito por detrás, es decir, hemos empezado tarde en ese proceso de internacionalización cuando veo otros países europeos que tienen muchísima más gente, pero también es un placer ver la cantidad de gente joven que tenemos españoles que están ahora mismo yendo con diferentes sistemas y que están viniendo a los países, ¿no? O sea, que estamos rápidamente jugando al catch-up. Les diría también Asia, o sea, para mí Asia yo creo que es fundamental conocer Asia, es fundamental porque el mundo y la economía va a pivotar muchísimo hacia Asia en el futuro, entonces hay que entender las culturas, sobre todo India y China hay que entenderlo perfectamente. Yo creo que hay que ser valientes. Yo creo que hay que confiar tanto en el talento que tenemos en España y también como en las fortalezas, ¿no? Yo creo que cultiven esas fortalezas que hemos hablado antes, ¿no? Y que sean deliberadamente, utilicen esas fortalezas para tener éxito en el mundo internacional. Yo creo que además, en un mundo tan polarizado como el que estamos viviendo hoy en día, el directivo español, primero por la nacionalidad y por nuestra forma de ser, podemos y debemos de jugar un papel de construir puentes en vez de construir muros, ¿no? Y yo creo que esas características que hemos hablado antes pueden hacernos muy fuertes en este papel, ¿no? Y sobre todo también entre Asia y Estados Unidos. Entender la cultura local es una cosa yo creo que es súper importante para todos los directivos del mundo. Yo creo que el mundo occidental sobre todo ha solido ir a muchos de los países y sobre todo aquí en Asia como si vinieran al tercer mundo y venir a educar. Y yo creo que tenemos que tener esa apertura de entender que en cada país y en cada cultura las cosas funcionan de forma diferente, no es ni mejor ni peor, es diferente, y que es nuestra responsabilidad como líderes entender muy bien cómo funcionan las cosas y adaptar nuestro estilo de liderazgo para ser más efectivos. Quizás también diría construir relaciones. Yo creo que es muy importante construir relaciones. Yo creo que hay dos aspectos donde a mí me gustaría que los directivos españoles fuéramos más también deliberados. Uno es el aspecto de, por supuesto, construir relaciones con las empresas y con las personas directivos de los países en los que estamos, porque eso es importante para hacer bien nuestro trabajo. Pero yo también creo que es importante para posicionar España adecuadamente, ¿no? Muchas veces cuando estaba en España se quejaban mis colegas de que por qué mandaba a Siemens directivos alemanes. Y yo siempre he dicho que esto es lo mejor que le puede pasar a España, porque cuando mandas a un directivo extranjero a España, se enamora de España, y sus decisiones también van a tener mayor simpatía hacia España. Y también suelo decir que intenten invitar a todas esas empresas internacionales o locales con las que trabajan, a invitarles a que me envíen a sus talentos, a sus jóvenes talentos a desarrollarse en España, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Para promocionar el que haya más inversiones en España. Y luego, por último, yo lógicamente, también soy de recursos humanos, tengo un bias fuerte. Yo creo que es muy importante que tengamos una labor muy activa los directivos actuales en desarrollar el talento joven español, ¿no? Es decir, dedicar nuestro tiempo a mentorizar, a hacer coaching, a conseguir oportunidades, pero asegurarnos que multiplicamos los conocimientos, nuestras relaciones
de forma que estemos creando un tejido de talento y un ecosistema de talento cada vez mayor y cada vez mejor, que esto va a redundar en el beneficio de todos. Y sobre todo que lo pasen bien, ¿no? Que la experiencia de vivir internacionalmente es fantástica, tanto desde el punto de vista profesional como lo también es desde el punto de vista personal, ¿no? La riqueza no económica, que digo yo, es una riqueza de la cantidad de cosas que se aprenden. Eso no tiene precio, ¿no? Es un valor incalculable. Quizás un libro muy antiguo, muy pequeñito y muy simple, se llama Who Moved My Cheese, que se traduciría como ¿Quién se ha llevado mi queso?, ¿no? Es un libro de los 90 que escribió Spencer Johnson y que básicamente habla de los cambios y de cómo las personas respondemos ante los cambios, ¿no? Es muy fácil de leer, es muy inspirador, pero también es un aviso a navegantes. Y yo creo que es importante porque hoy más que nunca, con los cambios que se avecinan en la economía y en la tecnología, cómo van a cambiar nuestras vidas, nuestro trabajo y nuestras formas de interaccionar con la tecnología, yo creo que es muy importante que estemos preparados para los cambios y que además estemos no solo preparados, sino que los tengamos y los veamos de una forma entusiasta, ¿no? Entonces es un libro muy facilito, muy antiguo del management, pero más vivo hoy que nunca.